Orlando, perdón. Sí, doctor, dígame. Nada más recuerde que no estoy ya en la en la Universidad Autónoma de Baja California. Ahora estoy conductor de Noticieros Sin Censura Internacional. Perfecto, doctor, gracias, muy amable. ¿Qué tal, amigos? Una edición más de su programa Punto de Vista Global que se transmite desde Nueva York. Hoy tenemos el agrado, el honor de poder compartir en una ocasión más con el doctor Jesús López Almejo, quien es profesor de RI, Relaciones Internacionales, también conduce noticieros sin censura y es un erudito en el tema. Con él estaremos analizando temas de coyuntura política que atraviesa el Ecuador y también cuán importante es dentro de la geopolítica los gobiernos neoliberales y los gobiernos progresistas. Doctor Jesús, bienvenido. Muchísimas gracias por estar en Punto de Vista Global. Estimado Orlando, gracias por la invitación. Siempre un honor colaborar con Punto de Vista Global y también pues siempre un gran y enorme gusto que me invite pues a charlar sobre este imperante tema que es el caso ecuatoriano, no solamente desde el plano electoral, sino desde el plano más integral de las élites que se disputan este bello país y sus impresionantes recursos. Doctor, ¿cuál es su lectura con relación a lo que estamos viviendo en mi querida patria? Primero, veo una cosa buena y una cosa no tan buena. La buena, y para no plantearlo en términos maniqueos de bueno o malo, nada más que me gusta simplificar, digamos, el lenguaje. La buena es el rechazo masivo, querido Orlando, que hay en contra del pésimo gobierno de Lenín Moreno. Un tipo que si lo analizamos desde los niveles de análisis de Kenneth Waltz, este libro maravilloso de hace 60 años que todavía tiene vigencia, El hombre, el Estado y la guerra, que de hecho creo que fue su tesis doctoral de Kenneth Waltz, teórico fantástico de referencia obligada en las relaciones internacionales, que dice, si quieres ver la fotografía completa, analiza en esos tres niveles. Si analizamos a Lenín Moreno en el plano personal, resultó un tipo traidor, un tipo bastante asqueroso, que no solamente Orlando le dio la espalda al proyecto para el que trabajó como vicepresidente en el correísmo, sino al que además traicionó y se dedicó a perseguir a diestra y siniestra. Eso no se puede olvidar y qué bueno que no se olvidó en estas elecciones, porque todo lo que huela a Lenín Moreno y a los grupos cercanos a Lenín Moreno pasaron al olvido, pasaron a mejor vida. Entonces, si este señor va a dejar un legado, es el de la traición, es el de la incoherencia, es el de la mentira y es el de un rufián que, como de estos felinos cazadores que están ahí de bajo perfil, a la espera, a la espera, a la espera, y luego cazan, traicionan a los proyectos que los hacen fuertes, el cuervo que saca los ojos del que les da de comer. En el plano nacional, dejó de crear políticas públicas y dejó de proponer reformas que se centraran en la gente, porque todo el capital político lo destinó a fastidiar a Rafael Correa y a todo lo que oliera a correísmo. Fue el principal, digamos, destructor de este maravilloso concepto de partido político que era Alianza País y prácticamente lo volvió nada. Al punto que hoy hablar de Alianza País es un poco enrojecerse y casi la gente negar que fue parte de Alianza País, por lo menos en la época de Lenín Moreno. Y en el nivel internacional, que es el otro nivel que propone la tercera imagen, en el nivel sistémico que propone Kenneth Waltz, pues estaríamos pensando en Lenín Moreno como que alguien que hizo que Ecuador se viera como un país en retroceso, mi querido Orlando. Me explico. Mayor endeudamiento frente a los organismos internacionales que hacen de los países del tercer mundo o que hacen de los países sudamericanos, pues prácticamente peones de las organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Segundo, Ecuador, siendo lo que es en términos culturales, en términos de recursos, en términos de calidad humana, en términos de capital humana, todo lo que Ecuador siempre había proyectado, por lo menos en los 10 años anteriores, de pronto tenemos estas tristísimas imágenes de la crisis del COVID ahí en Guayaquil, con estas cajas que se quedaban a la intemperie y las autoridades que no sabían ni cómo hacerle ni qué hacer y que tuvieron que cambiar medidas de cómo informar sobre el COVID-19 para hacer parecer que estaba siendo menos trágico de lo que en realidad estaba siendo,
pues nos hablan de que en el nivel sistémico Ecuador pierde cierta credibilidad en estos años de Lenín Moreno, y la cereza del pastel, mi querido Orlando, esta traición a los periodistas a nivel internacional, que le genera cierta desconfianza en torno a la protección que se le daba desde la embajada ecuatoriana a Julian Assange ante un evidente trato injusto por parte de la justicia de Estados Unidos, y además inhumano, queriendo triangular a través de Suecia y a través del Reino Unido, el que de pronto lo pudieran aprender y regresarlo a Estados Unidos para aplicarle penas muy severas, incluso hasta penas de muerte por el tema de las revelaciones de Wikileaks. Entonces, Lenín Moreno prácticamente en los tres niveles de análisis wolfsianos, prácticamente representa retroceso. Por lo tanto, la buena noticia es que en las pasadas elecciones, todo lo que oliera a Lenín Moreno bajó de capital político. No sé si estábamos en la sintonía. Sí, doctor, solamente quería recordarles a nuestra sintonía que tenemos. El agrado para mí en lo personal es muy nutritivo el poder compartir con el doctor Jesús López Almejo, quien es profesor de Relaciones Internacionales en YouTube, y es la forma más sencilla y gratuita de podernos capacitar para poder tener esta clase de conversaciones. También es conductor de noticieros como el programa Sin Censura. Doctor, ahí quiero plantearle la siguiente pregunta. Tenemos unos porcentajes de 32.72% del economista Arauz, del señor Javier Herbas con un 16%, de Yacu Pérez con un 19 punto y décimas. Eso implica que casi un 80% del pueblo ecuatoriano está en resistencia o se ha cansado ya de los gobiernos neoliberales, porque ese es el mensaje que hemos recibido o que aportamos en el momento que dimos el voto en las urnas. Sí, definitivamente, querido Orlando, esa es la otra maravillosa lectura que le podemos dar a Ecuador, que ese 32.72% de Arauz, que representa a Rafael Correa, ese 19.38% de Yacu Pérez, que además representa una izquierda indigenista propia de los pueblos originarios de Sudamérica, principalmente de Ecuador, ese 16.5% de Javier Herbas, que bueno, luego Javier Herbas tengo mis dudas de que sea completamente de izquierda, por mucho que se llame izquierda democrática la opción que representa, pero si lo ponemos en un plano muy general, sí, estaríamos hablando de que un 80% de los empadronados, de los que tuvieron la posibilidad de salir a votar ahí en Ecuador, efectivamente le están mandando un mensaje durísimo, contundente a la derecha ecuatoriana, a la derecha latinoamericana y al traidorzuelo de Lenín Moreno, que lejos de ponerse a trabajar para la gente y fortalecer el proyecto que lo llevó y que lo catapultó a los mejores cargos que en su vida se hubiera imaginado, como ser el de vicepresidente de Ecuador y ser presidente de la República, pues termina repudiado por, literal, como decimos en México, por ser un vendepatrias, por endeudar el país y por despreciar todo lo que lo llevó a los cargos más importantes. Que eso es un poco lo que hemos estado también hablando en México, querido Orlando. Esto que dice el presidente López Obrador, de cómo los neoliberales, cómo la derecha conservadora recalcitrante son hipócritas y traicioneros y solo conocen el código del dinero. Tristemente, no están en la política, no llegan a la política para servir al pueblo. No tienen esta filosofía de que el poder debe servir a la gente, porque luego se hace una dinámica circular positiva para gobernantes y gobernados. No, estos llegan a servirse y además a servirse con la cuchara grande, porque luego también llegan a crear condiciones a las que les llaman reformas estructurales para poder justificar el endeudamiento de sus países con respecto a organizaciones internacionales. Luego también llegan a abrir los mercados nacionales a la inversión extranjera directa con el pretexto de fomentar empleos que luego son súper mal pagados, con outsourcing vía intermediación, que solo conviene a los grandes consorcios que llegan a supuestamente invertir con un montón de incentivos fiscales. Y a cambio, ¿qué les dan, querido Orlando? A cambio les llegan a dar 2, 3 migajas de ese dinero que luego en México también
pues le llamamos mochadas, los moches, o le llamamos también chayote, ¿no? Entonces, esto, Orlando, esto que se ve en las urnas, este resultado, pues aunque Yacu Pérez y también Javier Herbas están en tercero y en cuarto lugar, pues me parece que Ecuador está expresando su repudio, eso sí, muy consistente a la derecha. Todavía no se ponen de acuerdo las personas, los votantes, sobre cuál opción de izquierda es la que más quieren, pero me parece que para la segunda vuelta, pues ya no les queda de otra. O es Andrés Arauz o es Guillermo Lasso, que representa esto que les estoy comentando, mi querido Orlando, el llegar al pueblo para servirse del pueblo. ¿Cuántas veces ha sido candidato Guillermo Lasso? Es la tercera ocasión, pero doctor, ahí quiero plantearle la siguiente pregunta. Sí. Todos conocemos, especialmente los ecuatorianos, y usted que analiza toda esta clase de temas y conocedor de la problemática en Latinoamérica, y quiero plantearle, nosotros conocemos que ha cogobernado el señor Guillermo Lasso con el gobierno, conjuntamente con el gobierno nefasto de Lenín Moreno. Si la gente decidiera dar el voto a Guillermo Lasso, ¿de qué se diferenciaría del gobierno de Lenín Moreno? Sí, no, definitivamente no se diferenciaría de nada en el gobierno de Lenín Moreno, incluso me parece que empeoraría, porque a mí me parece que usted lo pone bien, lo pone en buenos términos, sin embargo yo incluso le incrementaría un poco más de peso político a Guillermo Lasso. Cuando dice que cogobernaron, efectivamente, de pronto parecía Lenín Moreno un peón al servicio de Lasso, y Lasso, ustedes los ecuatorianos lo saben mejor que nosotros los observadores de fuera, es un tipo que justamente se sirve de toda esta estructura política y se sirve de las lagunas legales para seguir incrementando su poder político, pero también su poder económico y el de la cúpula con la que cogobierna. Y estos 4 años le quedaron ni mandados a hacer porque Lenín Moreno prácticamente se convirtió en la cara visible de lo que históricamente Lasso había intentado en contra, por ejemplo, del correísmo y en contra de los sectores más vulnerables de ese país. Y bueno, pues vimos antes justamente de que nos estallara la pandemia en la cara, por ahí en el 2019, estas grandes manifestaciones indígenas, estas grandes movilizaciones ahí en Ecuador, que repudiaban las políticas de Lenín Moreno, que repudiaban también el alza, el endeudamiento, el recorte de pensiones. Esto no se nos debe olvidar porque finalmente las agendas neoliberales, querido Orlando, no solamente operan así en Ecuador, operan así en toda América Latina, en África, lo vemos en Asia Central. Y acá de pronto nos hacen creer que vivimos en una democracia que tiene que hacer esas reformas supuestamente reformas estructurales supuestamente necesarias porque ponen a nuestros países, y lo entrecomillo, al borde del progreso moderno, modernizador, desarrollador. Y de pronto nos damos cuenta que son estructuras que cimentan la desigualdad entre los pocos ricos que cada vez se hacen más ricos y los muchos pobres que cada vez se hacen más pobres sin la posibilidad de escalar socialmente. Por eso endeudan a nuestros países, por eso empeñan nuestros recursos con políticas extractivistas al servicio de intereses extranjeros, y por eso también refuerzan los órganos policiales, Orlando, porque todo eso que hacen genera reacciones, toda imposición genera oposición. Para eso tienen a los órganos policiales fortalecidos para reprimir a quienes se manifiesten, y también la judicialización de los procesos políticos, que es lo que hicieron con Rafael Correa, un presidente que tenía mucha legitimidad, un tipo que hizo que Ecuador se viera mejor de lo que se veía del 2006 para atrás, y que se sabe que es popular, y tan es popular Rafael Correa que Arauz por sí solo, bueno, digo, no es que yo tenga nada en contra de los jóvenes, yo mismo me considero un joven, pero tiene 36 años, no es que por su gran carisma Arauz haya llegado o haya escalado hasta donde está en este momento, pero esto también es parte del gran capital heredado por Rafael Correa y el gran apoyo que tiene de Rafael Correa. Lo pongo en Precisamente, estos... Sí. precisamente ahí, doctor, perdón que le interrumpa. Conocemos históricamente desde que entra ya en la vida pública, en la vida política, Rafael Correa siempre ha tenido esos porcentajes entre 32 y 37% del respaldo y apoyo popular. Mi pregunta es,
¿Cuánto han aportado estas nuevas figuras políticas que van emergiendo, que van despuntando, para incrementar este número de respaldo o este porcentaje? Si vemos que una vez más registramos un 32%, ¿qué tendrían que hacer estos nuevos líderes para subir ese porcentaje y llegar a ser el gobierno y no tanto cobijados con la imagen de Rafael Correa? Es muy complicado, es muy complicado. ¿Por qué? Porque Rafael Correa, con todo lo que logró hacer por el país, a pesar de la gran persecución que vivió con Lenín Moreno, a pesar de que lo quieren meter a la cárcel por 8 años y lo inhabilitaron políticamente por otros tantos, a lo que le llamamos el lawfare o la judicialización de la política, que es lo que decíamos, el órgano represor del Estado neoliberal es en las calles pega con garrote a la gente que se manifiesta y en las instancias judiciales pega con la ley creada o modificada, literal, a modo, para debilitar a las opciones políticas que les puedan representar competencia en serio y en serie, como es Rafael Correa. Como a Rafael Correa, pues lo tienen en el exilio en Bruselas, pero Rafael Correa, la gente sigue sintiendo los efectos de sus políticas, entonces con su capital político arropa a este joven Arauz, que me parece que lo primero que tiene que hacer, mi querido Orlando, es no hacer lo que hizo Lenín Moreno. Es decir, Lenín Moreno le tiene que servir de un grandísimo ejemplo, primero para no traicionar la opción que lo catapulta. Segundo, para no mentir diciendo que va a hacer unas cosas y termina haciendo otras, y después para no robar, porque ese es el tema de nuestros políticos latinoamericanos. El tema con los políticos latinoamericanos tradicionales, que aunque se digan de izquierda, de centro, de derecha, que se digan libertarios o que se digan conservadores o que se digan incluso verdes en el sentido de partidos verdes, de partidos ecologistas. Cuando son tradicionales, Orlando, ven en la estructura política la posibilidad de incrementar sus riquezas personales y sus capitales políticos, y entonces se ven tentados a robar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero, mantener ese capital político que ya le están heredando casi de gratis. Segundo, no robar, no mentir, no traicionar. ¿Por qué? Porque hoy en día, como pasa en el mercado también, en el mercado de los productos, que pasamos de las 4 P's a las 4 E's, ¿no? A las emociones, pasamos de la plaza, del precio, de la producción, a las emociones, a lo que siente el pueblo en la calle. Y si el pueblo percibe que un funcionario es honesto, como sucedía con Rafael Correa, por más que los medios internacionales querían lincharlo, y en Ecuador los medios nacionales querían lincharlo, medios nacionales más identificados con la derecha conservadora neoliberal, ¿por qué la gente lo sigue arropando? Primero, porque el tipo era un tipo muy preparado. Segundo, porque el tipo iba ahí, se metía con los pobres, se metía a la calle y prometía y cumplía buena parte de lo que prometía. Entonces, Arauz recibe algo que yo considero como una navaja de doble filo, navaja o una cuchilla de doble filo, por arriba y por abajo. Recibe un carro gigante como el que recibió Lenín Moreno, pero Lenín Moreno se dedicó a descomponerlo, a destartalarlo. Literal, Orlando, es una pena, una tristeza que haya llegado un tipo como Lenín Moreno, porque no solamente se tira su propio prestigio y no solamente se tira su propio caminar, se tira todo un proyecto progresista que tenía 10 años de respaldo. Y Arauz tiene ante sí la gran oportunidad de no desperdiciar ese capital político con el que llega, pero además de incrementarlo, de regresarlo nuevamente al carril que Lenín Moreno lo había descarrilado. La verdad es que no la tiene nada fácil, Orlando, porque, por ejemplo, yo percibo un poco dividida a la izquierda. Es decir, si bien es una ventaja que el pueblo haya repudiado a Lenín Moreno y lo que se le parezca, porque seando sinceros, la verdad es que Guillermo Lasso ni siquiera llegó al 20% de la preferencia electoral de los empadronados. ¿Esto qué significa? Que solamente una quinta parte de los ecuatorianos, como les diríamos en México, fifís o panistas o derechistas o conservadores o neoliberales, que más o menos coinciden ideológicamente y que son la misma basofia, que buscan llegar a los cargos para empoderarse y no les importa con quién se alían, lo que les importa es seguir en el poder. La verdad es que lo positivo es que el pueblo lo rechaza, pero ¿dónde está lo preocupante? Que, por ejemplo, Javier Hervás no quiere al correísmo. Incluso le ha llegado a proponer a Yacu Pérez que se alíe con Lasso. Entonces, de pronto, como que esos izquierdistas
como Herbas, de pronto me parece que son más como Lenin Moreno, que llegan ahí para decir que son la izquierda más moderna y más progresista del mundo, tratando de caricaturizar al correísmo, pero de pronto estos que están tentados a aliarse con la derecha tienen todo mi desprecio y toda mi desconfianza. Pero doctor, ahí también hay un punto importantísimo que yo quisiera tocar y no quiero pasarme de estas dos preguntas que quiero formularle. El mejor estratega y apoyo de la campaña política de de Rafael Correa es Lenin Moreno. ¿Por qué le digo esto? Porque son 4 años de desprestigio, lo cual el Ecuador registra una facilidad, una agilidad para sentenciar a una sola persona o para sentenciar y perseguir a los miembros de un movimiento político, lo cual no tiene la misma agilidad para seguir procesos de los otros implicados, como son los amigos del gobierno. En ese sentido, el gobierno de Lenin Moreno ha colaborado indirectamente para que Rafael Correa se siga manteniendo en el ojo en el aprecio, en el respaldo del pueblo. Definitivamente sí, Orlando. Y qué bueno que lo apunta, porque justamente hemos visto esta faceta de Lenin Moreno, esta faceta visceral, que pocas veces se ve en alguien que se presume estadista. Mire, aquí lo vemos, por ejemplo, con Felipe Calderón en México, un expresidente panista. El PAN es el partido de derecha, de centro derecha, y tiene una agenda neoliberal, muy empresarial, etcétera. Amigos de los grandes empresarios, los que abogan por las evasiones fiscales, los que quieren que la corrupción política no sea un delito grave. Y los hemos visto utilizar la fiscalía con una eficacia y una eficiencia para encarcelar, incluso con montajes, a opositores políticos o a periodistas incómodos, que cuando volteamos a ver lo que hizo Lenin Moreno, decimos, es que este cuate, así les decimos a este amigo, viene a repetir un poco lo que ya vimos acá con Felipe Calderón, que es justicia pronta y expedita, aunque mal hecha y muy visceral, en contra del opositor político y los medios críticos. Pero es que además, como decimos también en México, mi querido Orlando, Lenin Moreno, en su coraje, en sus ganas de revanchismo, no sé qué tanto odio o qué tanta envidia o qué tanto coraje sentía por Rafael Correa, pero no solamente se dedicó a descabezarlo él, sino a descabezar Alianza País y a descabezar a todos los miembros del gabinete que fueron sus compañeros. Es decir, este señor se puso a patear el pesebre en el que se recostaba. Y esto es algo que los ecuatorianos no deben dejar pasar, no dejaron pasar y no van a dejar pasar. Y en ese sentido, sí, Lenin Moreno, en su visceralidad, su cabeza caliente, no le permitió ver el control de daños que iba a generar estas políticas de acción y reacción. No lo pensó fríamente ni calculadoramente y apostó su capital político a destrozar a Rafael Correa, haciéndole el trabajo grande a la derecha como Lazo. Pero ya vimos, la derecha en América Latina, por lo menos en países con sociedades más tendientes al progresismo, como es Ecuador, como es México también, afortunadamente cada vez desaparece menos. ¿Cuál es el riesgo? Sabemos que no queremos a los regímenes de derecha neoliberales, pero todavía no sabemos a qué tipo de izquierda queremos. Y eso es lo que estamos viendo también allá en Ecuador. No sabemos qué derecha, o perdón, no sabemos qué izquierda representa Javier Herbas, pero sí es una que se quiere aliar con Lazo para no dejar pasar al correísmo. No sabemos si Yacu Pérez, que además es un doctor en Derecho que vela por el ecologismo y por el ambientalismo y por los pueblos originarios, no sabemos hasta dónde realmente sea pragmatismo político para aliarse con el que le ofrezca más cosas, que en todo caso dirán, la política es para esto, pero no sabemos hasta dónde es una alianza de convicción o una alianza de conveniencia contextual, por cómo en este momento están las cosas en Ecuador, que salvo Arauz, que se les despega con el 32 punto y fracción por ciento, no se ve todavía claro por dónde los demás puedan superar el 20%. Pero doctor, si bien es cierto, ellos están apadrinados, cobijados, respaldados por movimientos o partidos de izquierda, pero sus declaraciones
es evidente que realmente no son de izquierda. Y le cito algunas frases emitidas por este señor Yacu Pérez, que en algún momento en la consulta popular inconstitucional hizo campaña desmedida, desproporcionada con todo el capital humano y político que pudo haber aportado, fue para ir en contra precisamente de esa consulta popular e inconstitucional, y en algún momento dijo que era preferible votar por un banquero que por el correísmo. Entonces, ¿de qué izquierda estamos hablando? La gente, sus seguidores, no tendrían que hacer ese análisis y decir y optar por la mejor opción, que en este caso es el señor Arauz. No, definitivamente, por supuesto, mi querido Orlando. A esto me refería con el hecho de decir, de señalar, o cuando señalé que Yacu Pérez, no sabíamos si de veras tenía un programa político, una agenda política de convicciones o de conveniencia contextual, ¿no? O temporal, porque sentía que estaba en el momento en donde están tan fraccionadas las fuerzas políticas en Ecuador, ya no tienen este gran liderazgo como era Correa. Por eso, ahora que lo inhabilitan, dicen que cuando el gato se echa a dormir, los ratones hacen fiesta, pues sale cualquier cantidad de opción política, 16 candidatos, querido Orlando. Esto habla de la fragmentación de la política, en donde de pronto todo el mundo sentía que podía ganar, y pues solamente una sola opción logró pasar del 20% de la preferencia electoral. Efectivamente, Yacu Pérez ha sido pragmático y no podemos acusarlo de que sea pragmático. Mire, yo le voy a platicar acá, por ejemplo, en México, para hacer una analogía, para que la gente que nos esté escuchando más o menos sepa por dónde va mi reflexión. En México hay dos partidos por los que casi todos los mexicanos sentimos mucho desprecio. Uno es el Partido Encuentro Social, que ya desapareció, pero ahora sigue siendo una especie de pez, porque perdió el registro, pero volvió a aparecer con otro nombre, pero sigue siendo el mismo pez, son las mismas personas, porque en México si tienes más del 3% de la votación, entonces puedes seguir en la contienda, y si no desapareces y en las próximas elecciones tienes que volver a juntar 300,000 firmas o hacer 10 asambleas con 30,000 personas, etcétera, etcétera, para volver a alcanzar el registro si no recibes financiamiento de fuentes extrañas, etcétera, etcétera. Toda una serie de pasos burocráticos, y muchos partidos en México, como en México el gobierno tiene una bolsa de dinero para apoyar a los partidos, supuestamente para evitar que los partidos reciban financiamiento privado, para que luego cuando lleguen al poder no les sirvan a esos particulares, sino al bien colectivo, porque finalmente el dinero de su financiamiento originalmente viene de los impuestos de la gente. Pues este partido y otro que se llama Partido Verde, que siempre han sido, el Partido Verde por lo menos es honesto en cuanto a que sabemos que siempre se va a ir con la opción que gana. No tienen ideología de ecologistas, nada más tienen el color, pero los identificamos con el centro derecha. Pero resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador, para poder llegar a la presidencia con mayorías en el Congreso, tuvo que hacer alianzas con estos partidos. Y la gente estaba en un completo dilema, de decir, no, pues nos gusta Andrés Manuel López Obrador porque es un carismático con rostro humano, y como ya había sido jefe de gobierno de la Ciudad de México, una ciudad en donde, bueno, viven nada más 9 millones de personas, pero cuya zona metropolitana es de como 24 millones de habitantes. O sea, puede ser un país de cualquier país de Sudamérica, ¿no? De hecho, más grande que todo Ecuador, porque Ecuador creo que no alcanza todavía los 18 millones de habitantes. Ciudad de México, por sí sola, la zona metropolitana tiene 24 millones. Bueno, Andrés Manuel López Obrador, muchas de las cosas que prometió para ser presidente ya las había realizado en la Ciudad de México. Y la Ciudad de México, como es Quito, ahí en Ecuador, pues tiene toda la proyección de los medios nacionales. Todo lo que pasa en la capital, rápido se sabe en todos los rincones del país. Pero por sí solo no le daba más que para ganar la elección presidencial. Primer reto importante a superar. Segundo es que llegaras con mayorías a las cámaras para poder realmente ejecutar tu agenda política. Las reformas estructurales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la reforma educativa, de tener un aeropuerto, Orlando, que la derecha mexicana se había empeñado en construir en un lago en Texcoco,
y que se estaba hundiendo y que ya tenía sobrecostos tremendos, pero que ellos siguen, hasta este momento siguen llorando por ese dichoso aeropuerto que nos iba a catapultar a la modernidad. Pero en realidad es que muchos de ellos habían comprado terrenos a los alrededores y pues perdieron la inversión porque ya no se fue para arriba el de este. Bueno, parece que me estoy desviando, pero quiero volver a Ecuador. El tema es que López Obrador se plantea, quiero que los 5 o 6 votos, porque eso también decíamos, esos partiditos chiquitos que son más bien sanguijuelas, ¿qué le pueden aportar al movimiento de regeneración nacional que representa López Obrador? 3 votos, 5 curules, 7 curules, 8 curules, 20 curules, y López Obrador respondía, las 20, 30 o 5 curules que representen, ¿las queremos a favor o las queremos en contra? ¿Queremos echar a andar una revolución, una cuarta transformación pacífica o por otros métodos? Entonces uno se pone a pensar, pues claro, si vas a tener ahí a grupos que son pragmáticos, a grupos que no tienen ideología, pero que circunstancialmente te pueden ayudar a materializar un proyecto político que va a servir a la gente, circunstancialmente pudiera ser una opción. Y esto lo digo en el caso de Yacu Pérez, que me parece que pudiera en algún momento poder negociar con Arauz. Lo veo más incluso que, por ejemplo, Javier Herbas, que lo veo más anticorrea y que lo veo más proclive a negociar con Lazo. Pero no sé, usted como ecuatoriano, cuál sea la lectura que tenga. Y no me parece que sea negativo. Finalmente la política es de negociaciones siempre y cuando Arauz tenga claro que la base del correísmo es el servicio a la gente, a los más vulnerables, a los más desprotegidos, y que de eso se trató la Alianza para el Progreso. Doctor, ahí yo quiero preguntarle, Alianza País en estas elecciones no registra un solo representante, un solo representante. ¿Es por qué? Porque Pues el es que quien pueblo ya quiere, los identificó como traicioneros, es porque existe esta nueva opción de Arauz, o es porque realmente el objetivo de fondo fue eliminar, desaparecer de la vida competitiva políticamente al movimiento Alianza País. definitivamente la pregunta sería para responder, ¿quién querría ir con una opción política a la que se le identifica con Lenin Moreno? Quien me parece que tiene niveles de desaprobación o niveles de aprobación incluso hasta de un dígito. Es decir, que la desaprobación es tremendamente en su contra y que él se seguía autodenominando como parte de Alianza País, pero en realidad la fuerza, los clásicos de Alianza País, los correístas, por decirlo menos, tuvieron que mudarse porque este señor se encargó al más puro estilo leninista de purgar a esa original Alianza País que había dejado Correa. Y bueno, pues mire, ¿para qué? Para que ni siquiera pudieran, cuando tiene que refrendar su gobierno, para que ni siquiera pudieran quedarse a contender, como usted bien lo dice, por ningún solo cargo, ni una sola plaza. Me parece que esto nos dice muchísimo, nos revela una fotografía de pies a cabeza de lo que fue Lenin Moreno como presidente. Ahora, doctor, yo quiero plantearle la siguiente pregunta. Hace unos cuantos días atrás estuvo de visita el presidente de la Argentina en México y obviamente que tienen mucha similitud en sus formas de gobernar, ideológicamente son muy parecidos, económicamente cada quien maneja su estado, su presupuesto. Esto es el despertar de los gobiernos progresistas y que se pueda consolidar y cuán fortalecida estaría la UNASUR al ingresar México dentro de esa institución. Pues mire, hablando del regionalismo, ese es otro negrito en el arroz, ese es otro tache, una crucecita que le volvemos a poner a Lenín Moreno, porque hasta UNASUR fue atacada por este señor que después acusó a UNASUR de estar al servicio de gobiernos populistas y que como él representaba a la izquierda progresista, no quería nada con UNASUR. Efectivamente, mi querido Orlando, me parece que el que haya llegado Alberto Fernández a la Argentina, el que haya llegado Andrés Manuel López Obrador a, pues a México, y probablemente suene muy arriesgado, pero el que no haya repetido Donald Trump en Estados Unidos sin que estemos tan seguros
de lo que va a representar Joe Biden, que por lo menos en el papel está mostrando bastante pragmatismo, y como ahora sí él manda, como ahora sí él toma las riendas del país, después de 50 años, usted recordará que Joe Biden llegó de 29 años a ser senador y nunca más se ha vuelto a bajar de nivel. Siempre ha sido senador por 5 décadas, después, bueno, 4 décadas porque la década interrumpida fue vicepresidente, pero estamos hablando de los más altos niveles de la política de Washington. Entonces, ahora que él se conoce bien América Latina, se conoce bien Centroamérica, sabe de qué adolecemos, sabe cuáles son nuestras potencialidades, y ahora él, me parece que está también proclive a intentar buscar dejar un legado, me parece que es positivo porque va a permitir que las olas progresistas lleguen. Y si llega Arauz en la segunda vuelta, ya sea con la alianza pragmática de Yacu Pérez, que ha sido como muy pragmático, este señor se mueve bajo la careta de activista indígena, pues que lo es, pero a veces no sabemos si de verdad representa los intereses indígenas o nada más los utiliza como una plataforma de proyección política personal. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero así es la política. Me parece que estaríamos confirmando, mi queridísimo Orlando, el fortalecimiento de la izquierda, porque pues no olvidemos a Lucho ahí en Bolivia, que logran revertir este golpe de Estado atroz que había creado también ya las propuestas para fulminar la democracia en Bolivia, y afortunadamente exactamente un año después de que le dan el golpe de Estado a Evo Morales, perdón, la historia reivindica no solamente a Evo, sino al capital político de Evo Morales en Bolivia, como lo está haciendo ahora con Arauz en Ecuador, con Rafael Correa, que a pesar de todos los ataques mediáticos y toda la judicialización de la política y toda la represión policial y también militar, sobre todo en el caso de Bolivia, pues la gente, como dice el presidente López Obrador en México, Orlando, el pueblo es mucha pieza, y gracias a la fuerza del pueblo, pues se tienen que aguantar las élites y tienen que permitir que pasen los que el pueblo elige. Y también mucho tiene que ver con que en Estados Unidos no esté alguien que sea tan abiertamente de derecha y tan abiertamente conservador como era Donald Trump. Muchos dicen, es que Trump no hizo la guerra, es que Trump era súper bueno, respetaba, bla, 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 respetaba mangos y era súper bueno mangos, no hizo la guerra porque tenía miedo de hacerla, pero bien que intervino en el golpe de Estado en Bolivia, bien que apoyó a Lenin Moreno y bien que estuvo con sus tentáculos metiéndose pues con países como Yemen, Irán, etcétera, pero ese es otro costal. Pero Para doctor, ir cerrando esta idea que me pregunta, sí, efectivamente, López Obrador y Alberto Fernández, junto con Bolivia, nuevamente representan un eje del despertar de las izquierdas, y ojalá que Ecuador se sume a eso también. porque si nosotros le sumamos, doctor, los gobiernos progresistas y los gobiernos de izquierda, tenemos a Venezuela, tenemos a Bolivia, tenemos a México, Nicaragua, Cuba, y parece que en el futuro se podría ir consolidando, porque recordemos lo que pasó el año anterior también en Chile, en donde que el pueblo se levantó y un ejemplo a la humanidad de rebelión, de protesta, y posteriormente también tenemos las elecciones en Perú. Es decir, que estos gobiernos o estos países tienen ya esa tendencia a ir consolidándose con gobiernos progresistas. Sí, ahora yo también quiero ser autocrítico. Yo simpatizo más con las izquierdas latinoamericanas, pero a mí Nicaragua me da cierta desconfianza. O sea, yo tengo dudas de que el tipo de izquierdas que gobierna Nicaragua sea una izquierda que yo quiera ver en el continente. Entonces, para el caso particular de Nicaragua, digamos, marco cierta distancia. En el caso de los demás países, definitivamente sí, querido Orlando. Ahora, alguien me diría, oye, pero esto no es perfecto, también hay muchos corruptos, también hay muchos en la izquierda que se sirven del poder para enriquecerse, etcétera, etcétera. Sí, completamente de acuerdo. Todos los sistemas políticos son perfectibles. Sin embargo, la diferencia, mi querido Orlando, es la esencia de las políticas y la filosofía que guía la agenda política de los gobiernos de izquierda, que es
ir por los más desfavorables, ir por los más desprotegidos y ponerles el piso un poco más parejo de lo que se tiene con los gobiernos neoliberales, que abiertamente buscan fortalecer estas prácticas comerciales y económicas y financieras que los empoderan a ellos como interlocutores de los grandes centros de poder industrial, y que si para ello tienen que someter los recursos de su patria, los someten, y si para ello tienen que esclavizar a la gente, la esclavizan, aprobando incluso modalidades como el outsourcing, que le quita a uno a derechos de antigüedad, prestaciones de ley, seguridad social, y que lo están recontratando a uno cada 3 meses sin goce de sueldo. O sea, sí, ya desde cómo piensa uno un tipo de agenda y cómo piensa otro tipo de agenda, pues sí, preferible las izquierdas. Y además, también hay mucho mayor libertad de expresión y también hay mucha mayor capacidad para poderle señalar los errores que con las derechas, que también pues son muy activamente represoras. Sí, doctor, solamente quería recordarles que estamos conversando con el doctor Jesús López Almejo. Es experto en temas de relaciones internacionales. También a nuestra audiencia e invitarles a continuar y agradecerles infinitamente el que se vayan suscribiendo a nuestras redes sociales en Facebook, Punto de Vista Global, en YouTube, Punto Global, en Instagram, Punto de Vista Global, y en Twitter, arroba global_punto. Doctor, para ir cerrando, no sin antes agradecerle por su tiempo, para ir cerrando la entrevista, quiero plantearle cuál es su lectura, cómo han mirado, cómo han observado, cómo han analizado los últimos acontecimientos en Ecuador, lo que se suscitó la semana anterior en las cárceles. Esto nos sigue hablando, mi querido Orlando, de la debilidad institucional, de la debilidad de las instituciones en nuestros países. Y es justamente lo que yo le comentaba, que tiene que ver con el desprecio de las agendas neoliberales por la gente. Porque mire, vea esto, si estas debilidades institucionales o si de la debilidad de ciertas instituciones dependiera la vulnerabilidad de los sectores más adinerados de un país, de los sectores más empoderados, de inmediato moverían cielo, mar y tierra para fortalecer a esas instituciones, para evitar que les sigan causando daños. Sin embargo, cuando hablamos de tema de prisiones, no les importa el tema de los presos, no les importa condiciones de hacinamiento, no les importa las condiciones de violencia, de enfermedades que se viven en las grandes prisiones, las mafias que existen al interior de los centros penitenciarios, y tampoco les importa algo que es muy esencial de los sistemas penitenciarios, que debieran ser sistemas de readaptación social, pero que desafortunadamente en nuestra queridísima América Latina se han convertido en verdaderas escuelas de la delincuencia más cruda y recalcitrante y más violenta posible, de tal suerte que alguien que llega a caer incluso injustamente, ahí aprende las artes de la delincuencia que ni siquiera se había imaginado cuando los condenaron. Y obviamente cuando vemos tragedias sociales, tragedias, por ejemplo, derrumbes, o cuando vemos motines, o cuando vemos hacinamiento, pues no vemos que a las grandes élites, no vemos que a los funcionarios de alto nivel de nuestros países les interese mucho, por la simple y sencilla razón que el pueblo generalmente no les interesa, mi querido Orlando, y muchas cosas las hacen nada más para la foto, para la imagen y para incrementar su propio capital político, lo cual nos condena a los votantes a seguir votando por opciones a las que ni les interesamos y que no están dispuestas a cambiar ningún tipo de condiciones, ya sea en el sistema penitenciario o ya sea en el sistema económico o en el sistema político. Doctor, quiero agradecerle infinitamente por estar en nuestro programa y nuevamente pues comprometerle para que nos siga acompañando a seguir dialogando en otras ocasiones, que le estaremos enviando esa invitación formal para que esté en el programa Punto de Vista Global. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, queridísimo Orlando. Y yo también quiero aprovechar para invitar a toda la gente a que se suscriba a Punto de Vista Global, un programa muy serio, un programa con invitados, salvo este que está hablando, invitados de lujo. He seguido algunas transmisiones, Orlando, y lo felicito por este gran esfuerzo que está realizando para hacer que su medio crezca, que su espacio se consolide. Y claro, pues
analizando temas serios de manera muy seria y con analistas muy serios. Así que invito a toda la gente que se suscriba al canal de Orlando en sus diferentes plataformas y pues que sigan apoyando los esfuerzos independientes, que queremos ser el otro significativo de los medios tradicionales al servicio de nuestras élites. Nosotros somos libres como el viento y en esa sintonía nos encontramos, Orlando. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo, doctor. Bye, bye. Llegamos al final de nuestro programa Punto de Vista Global. El agradecimiento de siempre a nuestra audiencia por permitirnos ingresar en vuestros hogares. Un abrazo para todos. Soy Orlando Carrera.